una parroquia, a una misa, ¿cierto? Un día ve que el sacerdote sale de verde. ¿Por qué? Porque normalmente estamos en el tiempo ordinario y el tiempo ordinario, ¿cierto?, se expresa en el color verde. Pero el fiel sencillo ve al día siguiente que el sacerdote sale de rojo. Yo digo, ¿qué debe pensar el fiel? No dice al sacerdote, al padre, se le ha ocurrido un día porque vio el rojo y le gustó y le puso el rojo. Otro día salió y dijo, no, ahora me voy a poner blanco porque me gusta el blanco, porque está haciendo sol, entonces el blanco cae con la luz solar y se pone blanco. Ya. Por ejemplo, eso es bien importante, hay que explicar el sentido de los colores litúrgicos que aparecen en la liturgia. Los colores tienen un significado también en la celebración misma litúrgica. Esa explicación, esa enseñanza, ese introducir a las personas en el misterio que se celebra, apunta justamente a lo que decía el concilio de la participación consciente. Entonces, miren, esto es un reto para todos los fieles que participamos de la liturgia, para todas las parroquias, para todas las diócesis, hacer que la participación de los fieles sea cada vez más fructuosa, activa, consciente. Ahora me he permitido mencionar 3 principios que me parecen importantes para el regir, el administrar los ministerios dentro de la iglesia. El primero está tomado también de la Constitución Sacrosantum Concilium, el número 28, dice así: en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Miren que es muy interesante lo que dice. En la celebración dice, ya sea el ministro, o sea, un ministro, que puede ser un ministerio, por ejemplo, laical, como lo que estamos hablando, el lector, el acólito, o un ministro ordenado, el diácono, el presbítero, el obispo, deben desempeñar su oficio y harán todo y solo aquello que les corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Para eso, como ustedes comprenderán y se deduce de ese primer principio, hay que saber cuáles son las normas litúrgicas sobre los distintos ministerios. A veces esto no se cumple también, ¿no es cierto? Es verdad, hay que reconocer que hay veces pues no hay los suficientes ministros o los suficientes ayudantes de la liturgia y le toca normalmente al padrecito pues hacer más cosas de las que él debe hacer, ¿cierto? Hay padrecitos que hasta tienen que pasar la colecta porque no hay quien ayude a pasar la colecta. Bueno, según este principio, cada uno debe hacer todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas. Cada ministerio en la iglesia, ¿cierto?, debe, mejor dicho, tiene unas normas y unas características particulares, desde cómo interviene, desde cómo es la vestimenta, desde qué cosa debe decir, etc. Esto no hay que entenderlo como una cosa que amarra o encorseta a una persona, sino todo lo contrario. Estas normas deben ser vividas como una manera de vivir armónicamente la liturgia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cantor, pues tiene que ser un cantor que cumpla bien su oficio, es decir, que sepa cantar. A veces yo he escuchado, ¿no?, que por ejemplo el padrecito se entusiasma y empieza a cantar un canto, pero el padrecito a veces no canta bien o no sabe cantar. Y el cantor, que es el que sabe, se queda callado. Por ejemplo, eso no está bien según este principio. El cantor es el que debe cantar. El sacerdote, evidentemente, como todo fiel, debe acompañar el canto, pero el que debe dirigir el canto es el cantor. ¿Ya? El segundo principio dice que nadie
también está tomado del Concilio Vaticano II, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto también es un tema pues, que hay que entenderlo bien, como las normas litúrgicas están dadas, y llamémosle así, son para toda la iglesia. Nadie se puede arrogar el derecho a añadir, quitar o cambiar alguna cosa en la liturgia que esté normada por iniciativa propia. Esto tampoco hay que verlo como una manera simplemente de fosilizar la liturgia. La liturgia, como es parte de la vida de la iglesia, es una realidad viva. Y evidentemente se entiende que vaya, ¿cómo decirlo?, cambiando, evolucionando y mejorando a lo largo del paso del tiempo, por supuesto. El concilio mismo dice de que en la liturgia hay cosas o acciones que se realizan que forman parte de lo permanente de la liturgia, del contenido, llamémosle así, teológico, sagrado de la liturgia. Y hay otras, dice, que son como más temporales y que pueden ir cambiando. Este principio hay que entenderlo justamente en ese sentido, es decir, la liturgia puede ir evolucionando y se pueden ir cambiando algunas cosas. De hecho, la iglesia lo ha hecho, ¿no es cierto? Los más jovencitos, no mentira, los más mayores se acordarán todavía de que antiguamente la misa, el idioma de la misa era el latín. Después la iglesia se dio cuenta de que eso era un poco difícil porque la gente dejó de aprender latín. Entonces se pasó a las lenguas vernáculas, o a las lenguas, también como se dicen, modernas. Ahí hay un cambio. Y ese cambio se hizo, y lo hizo la iglesia. Este principio, más bien, lo que trata de salir al paso, es de que ninguno puede cambiarlo simplemente por propia iniciativa. El cambio se puede producir, evidentemente, y hay maneras, hay un procedimiento de hacer esas reformas, ¿cierto? Que evidentemente pasarán primero, si es un sacerdote, pues tendrá que hablar con su obispo, el obispo tendrá que hablar con otros obispos o con la Conferencia Episcopal Nacional, ¿cierto? Cuando los obispos de la Conferencia Episcopal Nacional se pongan de acuerdo y estén de acuerdo con que se haga un cambio, por ejemplo, en alguna parte de la liturgia o de alguna parte de la liturgia sacramental o de la liturgia de la misa, eso lo tienen que elevar, ¿cierto?, al Vaticano, a la Santa Sede, para que la Santa Sede estudie el asunto, y cuando la Santa Sede también le parece bien, lo aprueba y lo devuelve, llamémosle así, a la asamblea de los obispos de un país para que se aplique. Pero no se puede hacer por iniciativa propia. A veces hay que hacer una culpa, sobre todo los sacerdotes. A veces los sacerdotes hacemos cosas que no forman parte de la liturgia y que muchas veces son simple y llanamente por iniciativa propia, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los ritos, en las palabras y en los gestos que forman parte de la liturgia de la iglesia. Por último, el último principio, que no está, llamémoslo así, propiamente en el, mejor dicho, que está en el Concilio Vaticano II, es la famosa lex orandi, lex credendi. Este es un principio muy antiguo que hay en la iglesia, en latín, que dice: la ley de la oración es la ley de la fe. Es decir, tratando de explicarlo un poquito, lo que trata de decir es que lo que la iglesia reza, lo que la iglesia celebra, ¿cierto?, debe estar guiado, debe estar normado por la ley de la fe. Es decir, las palabras, los gestos que se usan deben de alguna manera responder a lo que la fe de la iglesia
eso la iglesia siempre ha tenido mucho cuidado. Estamos hablando de la milenaria vida de la iglesia al principio, muy al principio, no habían libros litúrgicos, no existían ni de dónde sacar las lecturas. Pensemos, por ejemplo, en la época de los apóstoles, un poquito después, en el siglo II, tampoco habían misales para celebrar la misa, tampoco habían rituales como hay ahora, el ritual para celebrar el bautismo, el ritual para celebrar el matrimonio, el ritual para celebrar la unción de los enfermos. Entonces todo estaba muy libre y muy adecuado a la iniciativa de cada celebrante, ya sea del obispo celebrante o del sacerdote, presbítero celebrante o del diácono celebrante. La iglesia desde muy rápido, desde muy iniciada la vida de la iglesia, se dio cuenta que eso iba a ser muy complicado. Por lo tanto, empezó a consignar por escrito todo lo que formaba parte de la liturgia. ¿Por qué hace la iglesia eso? Justamente por este último principio. La ley de la oración debe estar de acuerdo a la ley de la fe. Por ejemplo, las palabras que se usan en la liturgia deben estar lo más adecuadas a la norma o a la fe de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, lo que nos enseña la iglesia es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, son términos precisos que la iglesia usa. La iglesia no dice Padre, Hijo y Sobrino. No. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es así como la iglesia ha ido condensando, codificando las verdades de la fe, que como verdades relacionadas con Dios, muchas veces para nuestra humana comprensión son difíciles de comprender. Cuando rezamos debemos de adecuar nuestra oración y las palabras que hacemos justamente a esa ley, a la ley de la fe. Eso nos lleva al tema que he puesto ahí de los libros aprobados para celebrar la liturgia de la iglesia. La iglesia ha aprobado ciertos libros. Por ejemplo, los rituales de los sacramentos. Por ejemplo, en la misa, el misal de la misa. Las lecturas que se leen en la misa. Ustedes ven que cuando van a la parroquia, ¿cierto? Está el ambón, que es el lugar donde está el libro. Ese libro tiene ¿cómo decirlo? Unos pedazos de las de la Biblia. Pedazos de citas o de textos bíblicos. Son pedazos porque en los leccionarios no está toda la Biblia. Están los textos bíblicos que se necesitan para la celebración de la misa, que se divide a lo largo de los días. Por ejemplo, los leccionarios, hay leccionarios para los días de semana, que se conocen como las ferias. Es distinto el leccionario para los domingos, que es el leccionario dominical. Esos libros tienen que estar aprobados por la iglesia. Incluso por la iglesia representada por la conferencia de los obispos de un país. Ustedes recordarán, no hace mucho tiempo que se implementó el misal peruano, incluso la conferencia, la comisión episcopal hizo varias reuniones con varios expertos